A ver, nombre. Muñoz Aguilar. Muñoz Aguilar. A ver, explíquenoslo, por favor. No, nomás enderece su... Sí, bueno, primero nos está pidiendo que calculemos, bueno, con los datos que tenemos sería la temperatura que varía de 35 a 20 grados centígrados, el tiempo de 30 minutos. Y bueno, para poder sacar la QL, que sería el calor de entrada, se tiene que transformar a segundos. Entonces serían 1800 segundos. Entonces se multiplican. ¿Dónde está? Ah, sí. Aquí en esta fórmula es el incremento de la temperatura. Se multiplica por el CB, que son los 0.72 kilojoules sobre kilogramos grado centígrado. Y de ahí nos sale... A ver, otra vez eso, ¿cómo estuvo? bueno, con la fórmula... ¿Qué fórmula? Enséñanosla bien porque no se alcanza a ver. perdón. Es esta. Ajá. Aquí está. Ajá. Se multiplica el CB, que son los datos que ya nos da, y el incremento de la temperatura, que es de 35 a 20, que serían solo 15 grados centígrados. Entonces se multiplica el 15 por el 0.72 y nos da como resultado 10.8 kilojoules sobre kilogramo. Y de esa manera, ¿qué está calculando? Se calcula... Es para saber cuánto cambia la masa, ¿no? Ay, caramba. No, porque esto tengo en kilojoules. No es cierto, no es cierto, perdón. Es para la energía interna, perdón, del sistema. Ajá, nomás que ya la perdí, a ver, ahí está. Ajá. ¿Para qué quiere calcular la energía interna del sistema? Para poderlo sustituir en la siguiente fórmula, ¿no? Bueno, es un requerimiento. ¿La energía interna? Es para calcular la energía de... Sí, la energía del sistema. Energía interna, pero es para, o sea, ¿para qué va a calcular la energía interna? La energía interna que es igual. El calor, ¿no? ¿En qué caso? Al volumen constante. A volumen constante. Ok. En este caso tenemos volumen constante. No, se toma como si No, fuera un proceso isobárico, maestra, a presión constante. Puede ser un proceso a presión constante. Aquí dice que es un día de verano y su casa está bien sellada. Puede ser ambas, ¿no? Porque tanto como no cambia la presión, como no cambia el aire que tiene dentro de la casa porque está bien sellada. Ok, no cambia la presión, no cambia el volumen dentro de la casa. Pero es eso. Ahora, el calor que absorbe y que desecha la máquina térmica, ¿cómo lo calculo? Y eso es lo que necesitaría calcular. Maestra, No la casa. maestra, una pregunta. ¿Qué no es el CB por el cambio de temperatura, pero también se multiplica por la masa? Ajá, de hecho sí. Por eso te están diciendo que tienes una masa que puede ser constante
puedes considerar constante y es de 800 kilogramos. Entonces, porque además tienes una mezcla de gases. Entonces, Profesora, ¿no sería así? Soy Alejandra Rodríguez, para que me ubique. Alejandra Mm. Rodríguez. A ver, Alejandra Rodríguez. ¿No te ve? ¿Ya se ve? Mm, Ay, ¿dónde está? Aquí está. Aquí lo tengo. explíquenos. No se logra ver bien, pero bueno. Es que aquí se supone que tenemos, o sea, es el calor que nosotros requerimos para poder enfriar la casa en este tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, como dijo mi compañera, se necesita multiplicar la masa por el coeficiente, bueno, aquí me faltó la V, por el que nos dio, el coeficiente, y sí, por la diferencia de calórica. temperatura. Ajá. ¿Mande? Por la diferencia. Capacidad calorífica, volumen constante. Acá abajo ya lo puso bien. Sí, anda, ajá, aquí, por la diferencia de temperatura. Entonces, nos dice que la masa es de 800. Se me fue. La constante. La capacidad calorífica. La capacidad calorífica, volumen constante, es de 0.75. Y la diferencia de temperatura sería los 35 grados a los que está la casa menos 20. Que es a lo que queremos Ojo llegar. con ese signo, quién es el estado inicial y quién es el estado final. ¿Cómo? Delta T es T1 menos T2, temperatura final. Bueno, ajá. Menos temperatura menos inicial. Temperatura inicial, que es... Entonces, ¿quién es la temperatura inicial y quién es la temperatura final para este proceso? La inicial es 35. Ajá. Y la final es 20. Entonces está al revés su cálculo de delta H, de delta Entonces T. sería negativo, ¿no? Pues tendría que ser, ¿no? Porque está perdiendo calor. Bueno, entonces esto nos va a dar negativo, que son 8000. Pero póngale el signo y corrija lo de arriba, porque si no, no. ¿Ya no? Corrija. Bueno, a ver, déjeme lo corrijo. Sí, y se lo enseño. Ya. Ok. Son menos 8640. Porque tiene que hacer análisis de unidades y ahora esos puntos 72 son kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. A ver. Maestra, ¿por qué da negativo? Esa pregunta me la tiene que responder usted. Es que, o sea, bueno, yo hice la de 35 grados menos 20 porque 35, pues es la temperatura inicial, ¿no? Ajá. Entonces sería 35 menos 20, ¿no? Porque cuando usted calcula el delta T, el cambio de temperatura, en un proceso, ¿cómo lo calcula? En el proceso, el sistema pasa del estado 1 al estado 2. Ajá. ¿Cómo calcula el cambio de temperatura? Pues, híjole. Ya me hice bola. A ver. Usted tiene un proceso que implica dos estados. Un estado 1 a 35 grados centígrados y un estado 2 a 20 grados centígrados. ¿Cómo calcula el cambio de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Esto es temperatura 2 menos temperatura 1. Esto es temperatura, si va de 1 a 2,
Ah, ya. Sí, ya vi. Ya, Sí, ya. 20 menos 35 grados centígrados. Profesora, ya tengo el problema. A ver, ¿quién es? Ya. ¿Nadia? Sí. A ver, Nadia. Ay. A ver, platíquenos. No se ve muy bien. ¿Sí? Ajá, ahí se ve. Ujú. Pues lo que primero hice fue calcular los calores a volumen y a presión constante. Cuando es volumen constante es igual a delta U, que significa que es su constante, volumen constante, por la diferencia de temperatura. Capacidad calorífica a Capacidad volumen calorífica. constante. Ups, ¿Y la masa? acá está. Y al final las multipliqué por los 800 kilogramos para poder Ok. cancelar los kilogramos y dejarlos en kilojoules y quedaría negativo. Acuérdense cuando les presenté el cálculo de el calor era igual a la cantidad de masa, porque no es lo mismo calentar 1 gramo que 100 gramos o que 1000 gramos. Ajá. Entonces, la fórmula incluye la masa, la cantidad de calor que puede absorber o no por unidad de masa. Esto es la capacidad calorífica. Y el cambio de temperatura. Entonces, ahí en su fórmula tienen que corregirla, ¿ok? Aunque después lo multiplicó. Acá ¿Dónde? antes. Al principio. ¿Aquí? ¿Sí? Bueno, Sí, antes, un poquito antes. ¿Acá? Desde ahí. Masa por capacidad calorífica a volumen constante. No tiene que corregir, corríjalo. Sí. Corríjalo de una vez. A ver, profesora, ya le puse unidades. ¿Ya y lo todo. puso bien? A ver, vamos a ver. ¿Quién? ¿Ya? Acá está. Ya. Ya está aquí. Nos queda el calor que necesitamos. Ha puesto las unidades de la temperatura. ¿Dónde? Ah, ya. A ver, ya voy. Ahí hay agua. Ahí hay más agua. Fíjate más fuerte. ¿Te sirve? Ya, ahora sí. Vale, ok. Y ya nos dice que el calor de salida va a Son ser igual. por ¿Ya? Sí está negativo. kilojoules por. Sí, está negativo y ese es el valor, pero es kilojoules por. Ah, Tus unidades están mal porque son kilojoules sobre kilogramo. No, porque el kilogramo se va con la masa. Sí, cierto, perdón, tiene usted toda la razón. Ok, y este es el calor de que absorbe, el calor de Ajá. adentro de la habitación, ¿ok? sí, Vale. ¿Y hacia dónde lo saca? hacia el condensador exterior, ¿no? Sí, hacia el el exterior. ambiente. Entonces, ¿cómo calcula ese calor? Ese ya es con el tiempo, ¿no? Con la diferencia. Profesora, un calor se calcula con la capacidad calorífica a presión constante y el otro capacidad calorífica a volumen constante. Así es. ¿Cuál es el de a volumen constante? El de volumen constante es el que puso Alejandra, Al el de interior de la 8600. casa, el calor Ajá. que se absorbe Ajá. para sacarlo, ¿sí? Y el otro es de 12,000 menos 12,000 kilojoules. A ver, ¿dóde está usted? Ay, ahí voy. Soy A Pamela. ver, Pamela. Acá estás. A ver, déjame ver. Ajá, pero ponle QH, ¿no? Y igual se multiplica por la masa, igual que esta. Ay, se me fue el Alejandra. nombre de esta niña. Sí, Alejandra. No, Nadia. Nadia, sí, Nadia. Acá se en la fórmula de Q es igual a CP delta T, tiene que multiplicar por la masa. Lo tengo abajo, pero no lo tengo arriba. Ah, pues eso. Y desde la fórmula. Corríjalo. Sí, voy. Y entonces, ¿cuánto le dio?
QH me dio menos 12.000 kilojoules y Ok, QL me dio 8.640 kilojoules. ok. Profesora, ya corregí lo mío. A ver. Ya se ve un poco mal y sucio, pero sí, igual tengo menos 8.640 y menos 12.000 kilojoules. Ok. Este para presión y este para volumen. Y luego ya con la fórmula lo sustituí. Y bueno, aquí me va a salir negativo, aquí igual negativo, negativo con negativo da positivo y me salió 3.5714. 3.5714, pero ese es el coeficiente de desempeño. Pero ese valor ya lo tenemos, porque si nos lo da, nos está diciendo que tenemos un coeficiente del sistema de acondicionamiento de aire de 2.8. Entonces me preguntan, determine la potencia que toma el acondicionador de aire. O sea, me está preguntando el valor de abajo, ¿sí? El trabajo neto de entrada. Entonces, ¿cómo lo calcularían? Ya lo corregí yo, profesora. Alejandra Rodríguez. Para calcular QH, Ok. igual perfecto. me dio menos 12.000 kilojoules. Bien, vale. Y para el trabajo de entrada, ay, no sé si se ve. ¿Se ve? No sé si se ve. A ver, ahí está. Ujú. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí. Es que aquí lo que yo hice fue con el calor que nosotros teníamos de salida, lo dividí entre la diferencia de tiempo y pasé a segundos los 30 minutos que nos pedía y lo pasé a kilowatts. O sea, dividí lo que nos había dado y nos daría en este caso menos 4.8 kilowatts por signo. Ajá, ok. Estos menos 4.8 kilowatts, Ahora sí ya está rojo. según el trabajo neto de entrada, nosotros necesitamos dividir el calor de salida entre el Mira, ¿por qué no estará subiendo? ¿Mande? Ándale, ahí ya se ve. Ujú. ¿Ya? Sí, el trabajo, el calor neto entre el coeficiente de desempeño. Entre el coeficiente de desempeño Ya ha tenido y el acidez coeficiente de desde el desempeño ya domingo nos lo dan, pasado, le dije es que 2.5 tomo pastilla para la acidez, ya ahí ya empezó mal. y ya me dio 1.7142 kilowatts, Ok, que ese es el trabajo que se ¿A qué hora necesita termina su clase? de entrada. de entrada. Ajá. Así es. ¿A qué hora termina? Ahora, A las si 7. hacemos la diferencia de los kilojoules, Si no, para llevarte. esto es QH menos QL, nos puede también dar. Ajá, Sí, le dieron y nos congelar. tendría que dar el mismo valor. A ver, pruébenlo. A ver. ¿Yo? No, a mí me la regaló tu Sí, mamá. maestra. Yo A nunca le ver. dije deme una. Y Ni me diarrea da que es fuerzas menos tampoco. 12.000 kilojoules. Por los signos pasa a ser más 8.640. Y queda que el trabajo neto es menos 3.360 Pero kilojoules. porque te echaste un buen. Y luego se sabe que a veces se encuentra. Ah, bueno, sí, de que se encuera, sí. Espéreme, es que no le pongo por ahí su micrófono o algo así. No veo, no logro ver su cuaderno. ¿Es este? Sí. A ver, otra vez, platíquenos, perdón. No escuché. La fórmula es que el trabajo neto de entrada es igual a QH menos QL, Ajá. que sería menos 12.000. Por los signos pasa a ser más y sería más 8.640. Y eso Ajá. el trabajo es igual a menos 3.360 kilojoules. Ok. Y eso transfórmalo a kilowatts para ver si es el mismo valor. Entonces, ustedes, Pamela, la que habló al último es Pamela, ¿verdad? Sí, sí, maestra. Pamela, ¿qué es? ¿Mande, ¿Apellidos? Pamela, profesora? apellidos, Pamela. Telles Espinosa. ¿No lo oyes? Ok. Alejandra, apellidos. Rodríguez Pineda. Ok. ¿Alguien más estuvo por ahí a ver viendo sus caritas? Nadia, sí, Nadia. Nadia, apellidos. Espérame. Nadia, ¿cuáles son tus apellidos, perdón? Reyes Torales.
Ay, Quiero decirte la doctora. No, 37. Gracias. ¿Y alguien más? ¿Quién era? Sí. Pues es que ahorita no podemos dejarlo que avance. La última chica que dijo yo. ¿Ya no? Ya no quiere por su punto extra, güey. Se comen los mayugados Torales, que mayugué hace ratito. Reyes Espinosa, Rodríguez Pineda. Me falta una chica que estuvo participando. No, ¿Nadie? ya no había. Era Marcela, ¿no? Era yo, profesora. Marcela Muñoz. ¿Por qué no me dice Marcela? Pues porque no estoy bien, lo estoy revisando. ¿Dónde está este cirujo? Ay, Dios mío. ¿Qué tienes que ver? ¿Qué hablas? Que te agarré en tu cama. En tu lado. No, bueno. ¿Nos dio el mismo valor, chicos? Haciendo la diferencia de calores. Profesora, yo tengo una duda. Primero, convierte todo a kilowatts, o sea, el calor de entrada y el de salida a kilowatts, y después esos los resto, o desde el inicio. O sea, pues se supondría que